Muchas gracias por seguir en sintonía en este programa. Tenemos el gusto de declarar formalmente instalada, siendo las 14 horas. Siendo las 14 horas, instalamos esta mesa de análisis con 3 periodistas destacados, respetados, honestos. Sobre todo, si hubiera que poner aquí un letrero al frente, lo pondríamos y diría cero chayote. O sea, no hay... lo que aquí se dice es porque así se piensa, así se cree, así se está viendo la realidad y de esa manera se opina. Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo. Bienvenido, Alejandro. Encantado, muchas gracias. Gracias a ti. Arturo Rodríguez, reportero de la revista Proceso. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Julio, un gustazo. Igual. Y Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Miguel, gusto en verte. Gracias, buenas tardes a todos. Señores, pongan temas sobre lo que quieran hablar, lo que ustedes deseen, como lo deseen. Yo aquí nada más soy casi un espectador. Bueno, a propósito del tema que hoy sirvió como un acto de ceremonia de conmemoración del libro de texto gratuito, hoy en la mañana en la conferencia matutina del presidente, hay un problema ahí en la producción, Julio, de libros de texto. Debió haberse empezado la producción en septiembre del año pasado. El cambio de gobierno, la concentración presupuestal en la Secretaría de Hacienda, en la Oficialía Mayor, se les olvidó, supongo, porque es una operación que lleva un proceso de tiempo. Son 220 millones de libros de texto gratuitos. ¿Y van con retraso? Y lleva 5 meses de retraso, no se ha licitado. Entonces, fuentes de la Conaliteg, que es la responsable, señalan que van a asignar de manera directa. Pero estamos hablando de 3.500 millones, Julio. Y este es un problema porque se puede ser una costumbre empezar a asignar de manera directa las obras, bienes y servicios del gobierno de la Cuarta Transformación, y necesitamos que haya transparencia y que haya claridad. Si se asigna de manera directa, pues serán los mismos que han venido produciendo. Son 7 grandes empresas, las que han impreso durante muchos años. Yo supongo que serán los mismos, pero el punto acá es que va a atrasarse la entrega de libros de texto a las comunidades más apartadas del país y en consecuencia a las más pobres. Hablamos de todos los libros de texto gratuitos. Son 220 millones de libros y son 3.500 millones de pesos. Hay un problema allá que no se ha resuelto. La Conaliteg dice que Oficialía Mayor de Hacienda, donde están concentrando toda la compra de bienes y servicios, no ha soltado el recurso. Y esto puede estar pasando, no en este caso, sino en muchos casos, por haber hecho esta concentración que al parecer todavía no le entienden. Muchos atorones, Alejandro Páez Varela, muchos lugares donde no se dieron los pasos adecuados. Luego la idea de combatir la corrupción se ha entendido como frenar contrataciones, frenar licitaciones y en varios casos adjudicar de manera directa. Sí. Como los ductos. Pues ¿sí? hay un gran riesgo, independientemente del asunto de estar dando, efectivamente entregando sin licitación, que es un problema en sí mismo. Está el otro tema que es muy serio, que es parar la economía. Hace exactamente 6 años sucedió que decidieron cambiar las reglas del juego. El primer trimestre del año no salió nada de dinero de Hacienda, no se repartió absolutamente nada. Y el segundo trimestre, cuando empezaron a soltar el gasto, ya la economía ya lo había resentido. Y es lo que se conoce como los 6 meses, el semestre maldito de Videgaray. Se detiene la economía, se frena la economía, independientemente de lo que significa, pues, estar deteniendo la entrega de recursos para poder cambiar contratos o simplemente estar asignando directamente. No vayan a salir mañana con que es una emergencia entregar estos libros porque tienen que llegar, y entonces con la emergencia, como sucedió con las pipas, te brincas absolutamente todas las reglas y luego entregas estos contratos directos, aunque sean las mismas 7 empresas. Pues tienen que jugar, tienen que participar, tienen que competir, ¿no? Que es una forma de disminuir precios, ¿eh? Claro, por supuesto. Arturo, y de garantizar la calidad. Gracias, Julio. Fíjate que y creo que un asunto aleatorio a este tema de las contrataciones y que tiene que ver con la forma en la que están ejerciendo, o mejor dicho, no ejerciendo el presupuesto 2019, creo que un tema adicional sería
lo que tiene que ver con los contenidos del modelo educativo, que si no me equivoco, esta impresión sería la primera con el modelo educativo generado posterior a la reforma educativa, pero los procesos son largos, ¿no? Es decir, estarían imprimiendo en septiembre, octubre pasado, iniciando la impresión de lo que entregarán en agosto, septiembre próximo, es como un año. Así es. Entonces yo, si no me equivoco, debe ser la primera impresión con el modelo educativo peñista, que es un tema que justo hoy en la conferencia mañanera se aborda por el secretario de Educación, inmerso por ahí en otras polémicas también en el sector, en el sentido de que van a generar un nuevo modelo educativo. Entonces yo no sé si en este caso concreto estén también generando este retraso con la idea de modificar algunos contenidos pues ya en la lógica de lo que ellos llaman la cuarta transformación. Creo que es una posibilidad, ¿no? Dentro de este esquema que parece estar frenando pues una cosa tan importante como es esa, ¿no? Los libros de texto gratuitos. Sí, con muchos vaivenes en todos estos procesos de nombramientos, algunos muy accidentados, lo de Marx Ortega, creo que se llama, el nuevo director de la Biblioteca Vasconcelos, que relevó de una manera pues muy abrupta a alguien tan reconocido como Daniel Goldin, los nombramientos ahora de estos subdirectores de CONACYT, un joven sin haber terminado licenciatura como subdirector, una modista, conflictos de intereses, departamentos no reportados, está costando. A mí me parece que finalmente son anecdóticos relativamente. Pueden remontarse, basta con deshacer esos nombramientos, pero muestran pues la dificultad de procesar el ejercicio de gobierno. ¿Cómo lo ven? Sí, y no dudemos que estamos viendo otro modelo de administración pública, porque también las renuncias se están presentando en las conferencias de prensa, ¿no? Hoy anunció en la misma conferencia matutina que, de ser cierto lo de la modelo, pues simplemente era su último día de trabajo. Modista. Modista. Es decir, como ya había ocurrido con los de Pemex. Como ya ocurrió con los 3 de Pemex salen ahí. Es más, señalado por la prensa, ¿no? Y ellos, él reaccionando. Si es cierto que tenían contratos, se van. Pues si tenían contratos y se fueron. Y no solo eso, hay procedimientos administrativos en función pública y pueden ser hasta penales en el caso de los de Pemex, ¿no? Sí. Digo, la prensa por supuesto que es un aliado muy importante para cualquier democracia, porque nuestra función, como lo venimos ejerciendo, es señalar lo que está mal, y vamos a seguirlo haciendo. Lo que sucede es que estas conferencias han motivado una reacción, que no nos esperábamos de esta naturaleza, ¿no? Está Andrés Manuel contestando con muchas cosas, otras no, otras las evade, otras pide tiempo, pero bueno, está sirviendo de una interlocución muy directa, con múltiples temas, ¿no? Porque también se presentan, de un lado brincan a otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el gobierno de López Obrador está cambiando la forma. A mí me llama la atención ese dominio que tiene López Obrador de casi cualquier asunto que le plantean, lo conoce y sabe más o menos al detalle. Si le hablan de béisbol, desde luego que es experto, pero lo mismo le pregunten lo que sea, lo cual habla de alguien que creo que sí está dedicado a estar atendiendo todo el proceso de administración y de ejercicio del poder, a diferencia de lo que se platicaba pues de Peña Nieto, que se decía que terminaba a mediodía sus comparecencias públicas y luego ya había la Dolce Vita, y otros ocupantes de Los Pinos que también parecían poco expertos en los detalles de estas cosas, y López Obrador lo mantiene al frente. Y vienen elecciones ya este mismo año, más allá de todo esto, viene Puebla, viene Baja California, vienen elecciones estatales. ¿Cómo ven todo además el jaloneo entre Yeidcol y Monreal por la postulación de Barbosa o de Alejandro Armenta en Puebla? ¿Cómo ves, Alejandro? Pues yo creo que este año es el año de Andrés Manuel, sin duda. Es decir, es el año de Morena, porque Morena y Andrés Manuel son exactamente lo mismo. Va a ganar las dos gubernaturas en juego. Y tiene 84 puntos de acuerdo con el Financiero de aceptación. Es decir, es una monstruosidad lo que hay ahí. ¿Puede crecer todavía más el presidente? ¿Puede alcanzar niveles más altos que esos? Yo creo que es el año de Andrés Manuel, y
pues no sé si es el año para la democracia. Tanto poder acumulado tiene un riesgo. Claro. Arturo Rodríguez. Bueno, sí, yo creo, el caso de Puebla en concreto me parece muy, muy peculiar porque evidentemente se da este choque entre las facciones de Morena. O sea, las izquierdas en México siempre han sido muy facciosas y Morena empieza a reproducir pues estos esquemas de facción, evidentemente en una elección muy compleja, extraordinaria, por lo ocurrido con la gobernadora recién entrante, por la fractura de un cacicazgo familiar de una manera trágica, y por la otra, que efectivamente esto que comenta el maestro Páez Varela, pues tiene una relevancia para los propios morenistas, en el sentido de que creo que están, quizás estoy siendo un poco atropellado, pero no encuentro la forma de decirlo de manera prudente. Creo que uno de los cálculos tiene que ver con la salud de Miguel Barbosa, que además es un tema que el propio presidente López Obrador abordó en una mañanera. No sabía, cuando se declara el triunfo de Marta Erika, le preguntan si él invitaría a Barbosa al gabinete y dice que desconoce la situación de su salud, entonces no sabe si estaría en condiciones de participar en el gobierno o no. Y es un tema que flota entre morenistas y en el propio gabinete de López Obrador, por lo que yo he podido escuchar en conversaciones directas. Y por la otra, pues que sí, Armenta es el segundo posicionado con un Ricardo Monreal que intenta avanzar en su influencia dentro del partido, ¿no? Y que traen pleito ahí desde la propia designación de la candidatura a jefe de gobierno, Miguel Vadillo. Sí, esto que mencionaba Páez el asunto del crecimiento de la popularidad de Andrés Manuel, de la aceptación, basados en estos muestreos que hacen los medios, sí es sorprendente. No lleva 100 días y creció 30% de aceptación. De un 50 rebasó los 80. O sea, ¿va a pasar los 100% o cómo va a ser esto, no? Yo supongo que habrá una media más adelante cuando vayamos viendo si se concretan las cosas que está prometiendo, porque está prometiendo demasiadas cosas, pero sí se están cometiendo algunas cosas que tenemos que estar atentos para señalar. Esto de los libros me parece delicado, porque vamos a ver si se cumple exactamente los tiempos que señalabas, son los exactos. Es en agosto cuando se tendría que estar repartiendo, tener ya los libros para el ciclo escolar 2019-2020, y ahí podría ser uno de los muchos problemas que se pueden desatar. Esto de la asignación también me parece muy delicado, empezar a asignar de manera directa, empezar a repartir de acuerdo con quien yo creo que es una buena empresa. No, pues las licitaciones tienen una forma, sobre todo estarían violando la normatividad hay leyes de función pública para la asignación de recursos. Es decir, estamos enfrentando algunas circunstancias que podrían convertirse más adelante en un problema. A lo mejor la salva bien porque es bastante habilidoso, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Sí, Alejandro. Sí, me quedo pensando en los contrapesos. O sea, un presidente sin contrapesos. Pero más allá de que no tenga o no tenga contrapesos, los contrapesos en sí mismos. O sea, cuando pienso en el PAN, cuando pienso en el PRD, cuando pienso en el PRI, cuando pienso en un montón de ONGs, personajes dentro de la vida pública, lo que él llama y cuestiona como comillas, sociedad civil, cierro comillas, pues muchos de esos perdieron el papel de contrapeso. Sí, cuando ves a Andrés Manuel que no tiene contrapesos, también debes pensar que esa fotografía tiene una razón, un porqué. Y el porqué es que muchos perdieron el rol de contrapeso, y se lo jugaron en una cantina y la perdieron. Digo, ahí está Calderón. Digo, ¿qué contrapeso va a ser Calderón? Con mucho respeto para el señor, no se me puede quitar de la cabeza que es el culpable de una gran matanza en México, punto. O el otro señor, Vicente Fox, que es igualmente culpable de entrada de la pérdida de esperanza en la posibilidad de un cambio. Entonces, pues pueden no sirven de contrapesos, y el presidente va sin contrapesos por el mundo, sí, nada más que los que podían ser el contrapeso lo perdieron en el camino.
Arturo, ¿qué opinas de lo que dice Alejandro? Sí, creo que efectivamente hay una concentración tremenda que además él mismo ha propiciado, o sea, la forma en la que ha estado concentrando funciones, actividades que tienen una razón de ser, rompe equilibrios. La forma en la que ha atacado, por ejemplo, al Poder Judicial, rompe equilibrios. El programa de los superdelegados, pues es perjudicial al federalismo. El tema en el que creo que descalifica de manera muy directa y muy preocupante a justo organismos y organizaciones que tienen, como dice Alejandro, una razón de ser. Por algo existen, por algo están, y entonces sus voces son desdeñadas a priori, cuando además no me parece que, como él lo expone, todas dependan del gran capital. O sea, me parece que al contrario, la gran mayoría son gente de buena voluntad, que ha trabajado temas con una especialización, que hoy están perdiendo su prestigio desde la tribuna presidencial. Esto sería inadmisible en otro presidente. Ahí es exactamente cuando es importante que no exista una señora representante de una ONG que vaya y le prenda el pastel a Peña Nieto y las velitas. Ahí están las consecuencias. Prensa corrupta, organizaciones pseudo independientes o autónomas dominadas por personajes impresentables, tranzas, intereses, negocios. ¿Cómo no va a haber un pueblo al que le importa muy poquito los detalles de la legalidad y de los procedimientos y las licitaciones y mil cosas, si lo que está viendo es una lucha abierta contra una corrupción que había sido una corrupción vergonzosa, galopante? Hablábamos ahorita, la prensa durante todo este tiempo, ¿en qué se convirtió? En una forma de ofensa cotidiana contra el sentido común, la inteligencia y el interés de la mayoría de la gente. Así estuvimos. Muchos. Sí. En muchos casos, así ha sido. Los organismos autónomos pues se han convertido también durante mucho tiempo en espacio en el que ¿quién nombra a esos personajes como representantes de la sociedad civil? Alcahuetes del poder, convalidadores de las decisiones del poder. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Es un tema complejo, creo que sí hay un exceso. ¿Sabes qué? Creo que a mí personalmente lo que me pasa con el discurso de López Obrador es que hay muchas cosas que venimos diciendo periodísticamente a través de los años y hoy que llega al poder él las retoma, pero no necesariamente en el sentido que tendría que retomarlas, entonces te deja como sin narrativa, pero tampoco resuelve las problemáticas. Un tema es la autonomía. O sea, yo creo que sí es necesaria la autonomía, pero también creo que hubo un exceso en la construcción de organismos autónomos, que es además un debate que tiene años y que además sigue en el mundo sobre las autonomías en las democracias y el poder de las burocracias que se van construyendo en estos organismos autónomos, que generalmente reproducen los vicios, aquellos para los que fueron creados para combatir, ¿no? Sí. Y en el caso del INAI, pues hablábamos justo de las formas en las que en estos años pues también nos ha costado a quienes ejercemos el periodismo, litigios, procesos muy largos, a veces descalificaciones, a veces pues diferentes situaciones, y que sin embargo lo que yo no veo más allá de la descalificación es un planteamiento concreto de avance en el esquema de transparencia. Por el contrario, me parece que en esta lógica de las adjudicaciones, de las urgencias que se dan hoy con el tema que pone el maestro Vadillo sobre la mesa, con los libros de texto, ya lo vimos con las pipas, ya lo hemos visto con otros momentos, pues parecen ir disminuyendo y sí generando transparencia en temas que no son necesariamente conflictivos para él, ¿no? Para el presidente. Ya tenemos alguien que desea incorporarse a esta mesa. Escribe Javier Lozano Alarcón, dice: Julio Astillero, para la otra invítame a una mesa como la de hoy, está sabrosa y embonaría yo como anillo al dedo. Te mando un abrazo, Día Mundial del Radio. Así es que deseosos de participar, pero es que esa oposición... Ese es el beso del diablo. Perdón. Es el beso del diablo, ¿verdad? Desdibujada la oposición, realmente con poca presencia. Tratan de hacer contrapeso ahora en el asunto de la Guardia Nacional, pero pues queriendo vender caro tu amor, aventurero.
en el plano en el cual los votos de PRI, PRD y Movimiento Ciudadano serían los necesarios en el Senado para aprobar la Guardia Nacional. Pero el punto está en que me parece desdibujado todo el esquema de la oposición, Miguel Vadillo. Sí, por supuesto, la oposición destrozada, anulada prácticamente, esta aceptación, preferencia sobre Andrés Manuel, estas encuestas son brutales. Por supuesto que también creo que va a arrasar en las 2 gubernaturas. Morena, representada por López Obrador, más que los propios candidatos, y le da un mayor control del país, del Congreso, con mucha presión hacia el Poder Judicial. Y algo que estábamos comentando en el intermedio es esta descalificación permanente hacia algunos medios de comunicación, concretamente podemos decirlo, es Reforma, de prensa fifí, de no estoy de acuerdo, y bueno, pues Reforma o este medio de comunicación haciendo su trabajo, ¿no? Nos guste o no, si contrasta o no la información, de repente cosas que nosotros consideramos que sí deben de hacerse, no lo hace, y por ahí la secretaria la encargada de la política interna, la secretaria de Gobernación reclamando esto, ¿no? En fin, pero la posición del presidente, como presidente y hombre más poderoso de este país, como están las instituciones aquí, no le da una igualdad al reclamo o a la confrontación con los otros interlocutores. Es el hombre más poderoso, de tal manera que cuando pide el derecho de réplica, pues pide el derecho de réplica cuando es el dueño del micrófono. Entonces, pues tiene todo la posibilidad de decir y hacer. Y entonces ir contra la prensa, contra algún sector de la prensa, así sea de ultraderecha, de izquierda. Ya también llamó a los radicales de izquierda, ¿no? Ya les hizo un llamado fuerte. En Huesca, ese fue un momento... Que son conservadores en realidad. Conservadores, sí, calificándolos, etcétera. Bueno, y no apoyaron electoralmente y ahora surgen para oponerse. Y además con el apoyo de gran parte de la población, este creciente apoyo. Entonces estamos viendo un presidente pues que no está muy confrontado con estos sectores que no está de acuerdo, ¿no? Y esto puede generar un autoritarismo que no nos gusta, ¿no? Que los que creemos o pensamos que la democracia es necesaria, habría que estar observando esta actitud y decirle que, bueno, es preferible, Julio, los excesos de la prensa a la censura, ¿no? Alejandro, ¿ya se acabó el imperio panista de 3 décadas en Baja California? Yo creo que sí. Y me quedo pensando en que se acaba por ellos mismos. O sea, Kiko Vega es un fiasco de gobernante. Un fiasco. Va a dejar endeudado. Ahorita no tiene ni para pagar a las universidades. O sea, tiene un nivel de endeudamiento. Bueno, ahí están las consecuencias. Pero no se convierten en contraposición de Morena, por ejemplo, en Baja California. No se convierten en un contrapeso del presidente porque ellos malgastan lo que tienen en la mano, como el mismo Kiko, o bueno, para no ir más lejos, Javier Lozano. O sea, ¿cómo va a ser contrapeso un Javier Lozano que le toman foto con el guachicolero, quién sabe cuál, y con las llaves de una camioneta en la mano? ¿Cómo va a ser contrapeso un hombre que lo graban pidiendo que hundan a Carmen Aristegui? ¿Cómo va a ser contrapeso un hombre que genera la reforma laboral más dañina, la que contuvo los salarios de México? Y consecuencia, Javier Lozano, de que la mayoría esté empleado en este país por outsourcing. Él es el responsable de eso. Entonces, pues claro, ellos mismos cuando están al frente, pues agarran y socavan toda su autoridad. Y luego ahora se convierten en muy buenos tuiteros y en muy buenos para hacer oposición desde el celular, pero cuando están ejerciendo el poder se convierten en un fiasco para la población. Ahí están las consecuencias. No hay una oposición para Andrés Manuel López Obrador y el presidente adquiere cada vez más poder porque no hay actos consecuentes cuando están en el poder. Claro. Arturo Rodríguez, en Puebla va a ganar Morena. ¿Crees que va a ganar Morena finalmente? Una sí. Pregunta. La otra, ¿gana el morenismo o va a ganar un reciclamiento priista con Alejandro Armenta eventualmente, con el grupo marinista, el de Mario Marín? Yo creo que es un poco de todo. Morena es una construcción de alianzas que yo suelo remitir a la construcción del propio PRI.
esta fórmula de concentrar cacicazgos y fenómenos de liderazgo de distinto signo para crear un ente hegemónico donde caben todos y se genera una especie de democracia o de, mejor dicho, de pluralismo interno, ¿no? Y bueno, los datos eran muy contundentes. En campaña publicamos algún reportaje donde veíamos que el 50% de los candidatos al Senado, por ejemplo, venían del PRI o del PAN, alguno que otro del PRD, pero no eran cuadros puros morenistas, y eran recientes, de diciembre, enero ya de 2018 para la elección. Entonces me parece que en el caso de Puebla, pues esta posibilidad existe. El propio Barbosa, con todo y su trayectoria en izquierdas, pues es un hombre que vino del PRI, ¿no? Como lo es también, aunque de manera más reciente, Armenta, y como lo son los de Chiapas, y como en general está en los lugares donde está Morena dándose este fenómeno. Lo que creo es que, en coincidencia con lo que se ha venido planteando, sí hay un deterioro de las oposiciones. Puebla es un caso de las oposiciones al presidente, ¿no? López Obrador, que se acumula en función de la corrupción excesiva, desbordada, burda, impune en las fuerzas políticas más representativas. O sea, el caos que es el PRD, sus últimos pataleos por conservar el registro, ya creo que lo perdió en 5 o 6 estados, no sé cuántos. El PAN, con todo lo que supimos de Ricardo Anaya y de toda esta camarilla joven, el relevo generacional que vino a dar al traste con lo que quedaba de un panismo pues relativamente adoctrinado, que ya quedaba poco de por sí, era muy empresarial. Y pues el del PRI, que es el PRI que es Peña Nieto, y que es este escándalo de corrupción y de represión y de imposición y de negocios. Y entonces hay una indignación, y no han surgido liderazgos que logren ser representativos. Creo que el que lo intenta hacer es Calderón, como recoger ahí los restos que queden de anti-López Obradorismo para construir algo, cualquier cosa que sea, ¿no? Sí. Eso es lo que yo percibo. O sea, creo que sí, hay una oposición golpeada, o mejor dicho, autodestructiva, que no ha logrado reconfigurarse porque no tiene con quién. Miguel Vadillo, claro que falta mucho para las elecciones intermedias, pero es previsible, si va esta dinámica como la estamos viendo, que tenga Morena incluso más asientos en la Cámara de Diputados y más poder en las elecciones intermedias. Pues si nos atenemos a lo que estamos observando, hay un éxtasis en la población. Un éxtasis. Con el combate a la corrupción, el señalamiento desde el micrófono presidencial hacia actores que no se ha probado todavía esa culpabilidad, esas irregularidades. Y creo que entonces, sí esperamos eso, Julio. Por supuesto que va a haber una votación masiva en favor de Morena, va a seguir ganando espacios políticos, y no sabemos en qué momento, lo planteaba Páez, en qué momento va a frenarse esto. Estamos en 85, 86, va a seguir creciendo la aceptación. Sí, lo creemos. Esto indica que esto puede suceder, y una oposición que no logra asentarse, la propia oposición, sobre todo el PRI, el PAN, el PRD está anulado prácticamente, divididos, no hay líderes en esos partidos, líderes con representatividad, y ante esa situación pues, vemos un partido del presidente creciendo a costillas del propio presidente, y él, un presidente tan activo, de todos los días, 2 horas en la mañana hablando con periodistas y hablándole a la sociedad, pues sí, por supuesto que va a seguir creciendo. Señores periodistas que están presentes en esta mesa, ese es el México real que sigue ahí rodando entre baches y entre pantanos y entre todo. Arriba está la discusión, muy bien, los reacomodos electorales, las conferencias mañaneras, el esfuerzo de un presidente, de su equipo, todo lo que queramos verlo con buenos ojos, como dice él, no verlo con malos ojos. Pero el México real ahí sigue rodando con todos estos problemas. Lo que ustedes quieran opinar. Sí, pues, y los que se vienen, porque no va a estar sencillo. Hoy leía
que la deuda de Petróleos Mexicanos está en 117,000 millones de dólares. Así la recibe, la deuda de Petróleos Mexicanos, solamente la de la paraestatal o la empresa productiva del Estado. En algún momento vamos a tener que empezar a pagar eso. Y ese algún momento debe ser ahorita. Es decir, durante el gobierno de Andrés Manuel se tiene que empezar a amortizar esa deuda, porque el mercado no le va a aguantar más tiempo. O sea, ya le pusieron Fitch le puso un castigo. Ese castigo puede desatar muchos otros castigos de las otras. Moody's dice que lo va a esperar 6 meses para ver qué va a hacer con Pemex. El tema no es necesariamente Pemex, el tema es la deuda soberana, porque perfectamente Pemex puede arrastrar la deuda soberana, y un castigo a la deuda soberana es algo que ni 300 mañaneras de Andrés Manuel va a amortiguar. Arturo, Miguel, ¿quién quiere intervenir? Bueno, hay varios asuntos, ¿no? Creo que sí, el México real no ha cambiado, ni puede cambiar en 2 o 3 meses, que es lo que lleva esta administración. Me preocupa, naturalmente, ver que hay algunos, mejor dicho, que todos los programas sociales parecen tener una intencionalidad política. Aunque se diga que no, aunque se diga que no hay un tema electoral de por medio, que ellos no son clientelistas como los demás partidos, pues el hecho es que los superdelegados son operadores electorales o excandidatos a gobiernos estatales, que los programas implican principalmente repartir lana por todos lados, y que hay algunos casos en los que esto parece de palos de ciego, las estancias infantiles, por ejemplo, ¿no? Esto es un asunto que tiene que ver con la forma de concebir la posibilidad de atender niños con familias trabajadoras o de familias trabajadoras que no tienen otra forma de hacerlo, y él lo resuelve así, ¿no? Vamos a repartir la lana porque hay corrupción, sin más, ¿no? Nada más el dicho presidencial, y sin sanciones para los corruptos, que es lo otro. Entonces, esas cosas me parecen preocupantes del México real, porque creo que el reparto de dinero es mal asunto público. El reparto de dinero no necesariamente solventa las necesidades de una población, cuando no hay una política pública definida para atender los diferentes flagelos que se tienen que atender. Y en cuanto a lo otro, me llamó mucho la atención lo de las ONGs, porque también creo que en este discurso de la descalificación pues han perdido una presencia que es importante en toda democracia, como esa parte de la sociedad que tiene las herramientas y las capacidades para plantear conforme a su especialización temas de primera importancia. Naturalmente no estoy hablando de Mexicanos contra la Corrupción, que es este proyecto de Claudio X, que son, pues ahí sí, a mí no me gusta la mafia del poder, pero yo creo que sí son una oligarquía. Claudio X González promoviendo proyectos críticos y de periodismo. De periodismo de cuando acá, ¿no? O algunas otras. Pero creo que a final de cuentas hasta esas pueden ser admisibles en el debate democrático cuando son transparentes. O sea, está bien, yo veo lo de Mexicanos contra la Corrupción, sé que lo patrocina Claudio X y algunos otros magnates, pero entonces con esa perspectiva lo veo, como también, porque luego en las izquierdas es muy común, no, es que lo patrocina Open Society, o son de la CIA porque el USAID está ahí aportando recursos. Yo creo que siendo transparentes, tú tomas las reservas necesarias, pero me parece que son indispensables en un diálogo democrático, y que naturalmente sus financiamientos vienen de donativos, es lo principal, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel Vadillo? Sí, yo recuerdo esto de los donativos. También es cierto, por ahí hay una investigación que se hizo en Gobernación sobre los donativos a organizaciones civiles, ¿no? Pero con fines meramente intereses económicos, ¿no? De golpear a la industria nacional, ¿eh?
Esto habría que profundizar, pues es un tema para investigar. Algunos como FLCIO, que tiene aquí algunos apéndices en zonas industriales y mineras, ¿no? Así es, entonces esto sí hay que... Y ahora Napito, de nuevo líder, la CTM de la Cuarta Transformación. No, con todo el apoyo. Sí. Entonces sí hay que estar revisando, investigando el tema, ¿no? Yo creo que es importante. Me interesa la parte esta de la deuda y de la parte económica, porque hay un problema ahí muy interesante que también va a generar, yo creo, en los próximos meses mucha polémica, y tiene que ver esto de que van a obligar a los grandes empresarios, a los grandes contribuyentes, le llama Hacienda, a que paguen lo que no estaban pagando. Ya no les van a devolver dinero que no pagaban, es decir, no pagaban impuestos, pero además pedían devoluciones. Los perdones fiscales, Julio, es brutal el perdón fiscal de Hacienda. Estas canonjías que se le daba a ciertos personajes. Nosotros tenemos ahí documentos de Hacienda. Por ejemplo, en el último mes que está al frente de Hacienda el ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, hace en un solo mes, noviembre de 2017, hace condonaciones fiscales por cerca de 100,000 millones. Está en la lista, están empresas, qué gobiernos. Publicado en la revista Contralínea. Sí, me refiero sí, claro. En el expediente, en los documentos oficiales plantea esto. Entonces tú dices, bueno, si se hace que todos estos grandes contribuyentes paguen los impuestos que les corresponde, pues esa es una salida para pagar estas deudas, ¿eh? O sea, yo sí creo que hay cosas que están llamando la atención, que es lo que está gustando, por supuesto, este señalamiento en contra de la corrupción y estos cambios, la disminución salarial, ¿no? Esta nueva forma de administrar el poder, que sí está funcionándole. Es arrebatado, exactamente, a veces cosas no muy planeadas, pero esto de las guarderías también sabemos que sí eran entregadas a familiares de políticos. Claro. Pero tendría que investigarse y señalarse puntualmente, inclusive hasta proceder en los órganos de control, vigilancia y hasta el propio Ministerio Público. Y arreglarlo, y denunciarlo. Porque creo que el tema con las estancias, con las guarderías subrogadas en el caso del IMSS, pues tiene que ver con las incapacidades del Estado para resolver un derecho fundamental como lo es pues el de las madres a trabajar con un cuidado para sus hijos, que deben tener el derecho. O sea, convergen diferentes libertades sociales o derechos sociales. Y el Estado no ha tenido las capacidades para eso. Sí. Entonces van a la tercerización, como se le llama ahora, ¿no? Y en esa tercerización, a la mexicana, pues se generan todos estos fenómenos de compadrazgos, amiguismos, El tema es la respuesta del presidente. O sea, tú volteas a ver y dices, bueno, hay corrupción en todo, absolutamente, entonces cancelo. De inmediato cierro el ducto. Cierro esto, pum, vámonos. Porque ahora justo que mencionas lo de las condonaciones de Hacienda, pues recuerda tú que hay organizaciones como Fundar que tienen, o sea, se han ido hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que se abran los perdones fiscales y que se muestre, se exhiba cuáles son las empresas que han sido beneficiadas y cuáles son los empresarios. Ahí tienes a Fundar. Dice López Obrador en las conferencias que lo va a transparentar, ¿eh? Va a ser muy interesante empezar a ver nombres de empresarios, empresas que se les estaban condonando impuestos. Pero si y luego habría una organización que lo puede hacer, no agarras y generalizas y aplicas un castigo a todas las organizaciones porque todas son la mal llamada sociedad civil, ¿no? Pues bueno, hay algunas, yo digo que necesita empezar a ponerle nombre y apellido a las cosas. Es como hoy cuando dice que cuando él quiere resolver los problemas de violencia y de seguridad, llega esta sociedad civil y le pone trabas. Y yo pienso, pero ¿cómo le puedes decir eso al CENCOS o al PRO o al FRAIBAR? Que están contra la Guardia Nacional, ¿eh? Contra la militarización de las policías. Sí, exacto. Que es legítimo, es algo legítimo. Luchadores históricos de la izquierda social. Pero con este apoyo masivo. Muy validados, el MIGIS. Sí, por ejemplo, del MIGIS al Padre Solalinde, pasando por CENCOS o sea, son organizaciones que tienen una vida de lucha. Es más, te diré una cosa. Debe haber gente ahí que tiene más tiempo luchando en ese tema que el mismo Andrés Manuel. Pues sí. Porque por lo menos desde diciembre del 2006
que se declara la guerra contra las drogas, que Calderón declara la guerra contra las drogas, hasta la fecha hay grandes ayunos de Andrés Manuel. Andrés Manuel no ha estado en todas esas batallas. Claro. Ha habido gente que se ha opuesto. Al contrario, se ha ausentado de eso. Sí. Y ha habido gente que se ha mantenido en la raya en no militarizar el país y ahora se les castiga. Señores queridos, por desgracia el tiempo se va y se va como en el béisbol. Cerremos con esta joya. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, ha dicho que la famosa subdirectora, esta modista de CONACYT, no era tal, que en realidad nunca estuvo nombrada, que por una extraña razón hizo su declaración patrimonial, pero no es y nunca ha sido subdirectora de CONACYT. Por una extraña razón hizo su declaración patrimonial sin tener actualmente un cargo en la administración. Una especie de aluche administrativo. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos mucho que platicar para la próxima semana. Les agradezco su presencia, su participación y gracias a todos.